Manual de sobrevivencia. ¿Cómo sobrevivir siendo papá? Un podcast hecho por papás para papás. Donde además de hablar de nuestras experiencias, nos divertiremos juntos. Manual de sobrevivencia. Hola a todos, yo soy Carlos Levy, el gallo. Hola, yo soy Memo Levy, el gallo, porque en este programa todos somos gallos. Hola, bienvenidos a su podcast número 10 de Papalucha. ¿Qué tenemos para hoy, mi gallo? ¿Qué onda, gallo? ¿Todo bien? Hoy, como lo dijiste, en nuestro episodio número 10, traemos la primera parte de una larga entrevista que hicimos con el doctor Ilan Shapiro, nuestro amigo Ilan Shapiro, y por supuesto tendremos los deportes con Ciel. Sí, no se la pierdan, como dice el gallo, la primera parte está muy buena, muy interesante y comenzamos. Hola Ilan, ¿cómo estás? Bienvenido a nueva casa Papalucha. A esta nueva casa Papalucha, tu podcast, perdóname. Es el nervio de no verte como en 25 años y volvernos a encontrar gracias a este proyecto Papalucha. No, qué gusto, es realmente una emoción completa estar con ustedes porque me abre las puertas al tiempo y sobre todo en estos tiempos que estamos tratando de encontrar como que nuevos sentimientos encontrados de todas las realidades del COVID. Me fascina completamente crear esto. Sí, la verdad es que cuando lo estuvimos planeando, te voy a decir la verdad. Yo te voy a ser honesto, perdón, te voy a interrumpir. Échale. Desde que grabamos, creo que fue el episodio 1 o el 2, siempre le dije a Gallo que teníamos que hacer una entrevista. Obviamente, pues hay muchas ideas, ¿no? en la cabeza. Y un día, revisando Instagram, obviamente te sigo hace tiempo, y dije, Ilan Shapiro, güey. En ese momento le hablé a Gallo y le dije, güey, ya tengo la entrevista para el programa 10, que es Digo, Ilan Shapiro. Me dice, güey, pero hace 25 años no lo vemos. Dije, güey, Ilan Shapiro, no hay más. No había duda. Cuando tu nombre salió, dijimos, sí, por supuesto, tiene que ser el padrino de 10 programas. Y bueno, Papalucha es un podcast dedicado a ser papás. Nosotros tratamos desde el punto de vista personal, evidentemente, sacar, pues, o ayudarnos entre esta comunidad de papás a intentar ser mejores papás, ¿no? Y de eso va Papalucha. Evidentemente tenemos otras secciones, deportes y otras cosas, pero pues sí, evidentemente Ilan Shapiro tenía que ser nuestro primer entrevistado. Y para que no sepa, perdón gallo, Ilan Shapiro, aparte de ser papá, es pediatra. Entonces, güey, además queda más que hecho para Papalucha. Exacto, ya ahorita Ilan nos va a platicar un poco dónde está, qué hace. Y bueno, evidentemente, pues como ustedes ya nos han escuchado, vamos a platicarlo y vamos a ir pues platicando con Ilan, que tenemos hay unos temas que platicar. Y pues Ilan, platícanos un poco qué haces, dónde estás y a qué te dedicas además de ser papá. Bueno, déjenme recontarles, ese bloque de 20 años que casi no... Digo, cumplo 40 este mes, por cierto, es aparte que ustedes estoy tomando este momento como si fuera también mi aniversario de 40, entonces les agradezco muchísimo la oportunidad. Te siente chido llegar a los 40, ¿eh? Te platico en un par de días. La realidad es que salgo de México hace un par de años, hice medicina en México, termino la preparatoria con ustedes y después de eso salgo a darle durísimo a la parte de medicina
y siempre muy involucrado con parte de migración, con la parte de comunidades mexicanas migrantes y con comunidades de Centroamérica que están migrando hacia Estados Unidos. Termino por hacer de destino en la Secretaría de Salud, trabajando para la Organización Mundial de la Salud, representando a México. Me fascinó esa parte. Y en mi quehacer conozco una hermosa señorita que me aguantó toda la carrera, que es mi esposa de ahorita. Y es la esposa Vaya que hay que aguantar, ¿eh? No, me aguantó para arriba y para abajo. Sí, claro. Mis respetos, por decir, las locuras completas que me aguantó. Y al final de todo, terminamos en Chicago. Y en Chicago empiezo a hacer pediatría. Y la verdad, increíble. Y es la primera vez que realmente empiezo a ver la comunidad migrante mexicana en el exterior. Pues me había tocado ver que todo el mundo sabe que hay muchos mexicanos en Estados Unidos y que hay mucha gente hispana en Estados Unidos, que lo que sea, y vive ahí y trabaja ahí. Y por primera vez me toca ver todo eso. Y aparte de eso me empieza a tocar la parte del H1N1, mi primera pandemia. Esta para mí es mi segunda pandemia que trabajo como médico. Mi primera pandemia me tocó horrendo porque estaba viendo mucha gente que estaba panicada a llegar a servicios de salud y teníamos una vacuna que era buenísima y todo el mundo tenía miedo de tomar esa porque tenía miedo de llegar a la clínica y que los deporten o que combinación de cualquier locura. Claro. Y estuvo horrendo esa parte. Y al mismo tiempo, la gente se abre las puertas y están las vacunas y empiezo a crear un par de programas interesantes de comunicación entre los medios sociales de allá, la televisión, la radio, para que realmente empiecen a dar mensajes a la comunidad mexicana de, oigan, no, o sea, no pasa nada, vaya, ¿no? Tranquilos, o sea, prefiero que vayan para allá y le den una vacuna, estamos aquí, esos lugares son seguros. Y fue la primera vez que dije, oye, espérame, o sea, yo me parto la madre en un día y veo máximo, o sea, 20, 30 pacientes, 32 pacientes, pero de esta manera estoy ayudando, o sea, de un madrazo a 50,000. Claro. O a 100,000. Entonces empiezo a ver que hay algo interesante. De Chicago terminamos en Fort Myers, que es como un pueblito perdido al lado de Miami, y como 1 hora de Miami, 1.5 horas de Miami, del otro lado de la costa. Y justamente empiezo a trabajar muchísimo con los hijos de gente que está trabajando en los campos. Okay. Y es toda la gente que está trabajando con los jitomates, y son gente que muy humilde, que vienen de muchos países hispanos, mayoritariamente mexicanos, y van completamente, muchos de ellos indocumentados, y van cambiando dependiendo de dónde esté la chamba, ¿no? La chamba. Entonces empiezan en Florida, y luego se van a Carolinas, y luego se van cambiando ya, y me tocaba trabajar con los niños como pediatra. Entonces la verdad lo disfruté mucho, y era como si estuviera, en el día trabajaba como si estuviera en África, y en la noche me regresaba a Estados Unidos, y era una diferencia de media hora de un lado. Claro. Y he estado en Florida, entonces era muy interesante toda la dinámica social de eso. Y justamente en Florida sucede que nos quedamos embarazados y mi primera hija nace ahí. Y es a donde empieza la primera constancia de todas las locuras que hacemos. Claro. Y la primera tontería que le digo a mi esposa, porque yo muy cansado después de que ella dio a luz y todo el parto y todo. Sí, tú estabas cansadísimo, ¿no? No, le decía porque está trabajando 9 horas. Sí, claro. Estaba muy cansado, entonces le digo a mi mujer, hermosa mía, ¿puedes por favor mantener a nuestra hija dormida cuando yo llego para que, o sea, pues esta es su primera siesta, descanse yo tantito y luego ya la atiendo? Sí, claro, claro. Mi mujer, muy ferozmente, decidió tratar de hacer eso 2 días, y para el tercer día me recibió muy atentamente en la puerta y me dijo, papito, esto no es compatible con la vida. Esto no va así. Esto no va a ser. Puedes decir lo que quieras, no. Y tenía toda la razón, porque cuando me la dejó a mí un fin de semana, pues ya entendí exactamente los dolores de cabeza y cuestiones alejadas a eso. Y fue cuando me di cuenta que el ser papá, y sobre todo, digo, muchas veces en países hispanos tenemos ciertas conductas normales. En Estados Unidos prácticamente estás tú
y tu mujer y se no hay acabó. la tía, no hay la mamá, No está no hay mamá. alguien que te ayude, no hay nada coqueto, es tú Sí, y la es tú. espada. Tú, tu esposa y los hijos que lleguen. Y Eso de los, ¿cómo se llama? De las costumbres hispanas, o pues sí, de América Latina, es muy, muy familiar, muy, como decimos aquí, muy familia mueganito, ¿no? O sea, vamos en México y de México para abajo somos como que muy unidos, a diferencia de Estados Unidos y Canadá. Claro, en México Y otras nace tu partes del mundo. hijo y están tus papás, los papás de tu esposa, tus abuelitas si es que están, y tus Exactamente. hermanos, y o sea, todo el mundo está. Y sabemos que en Estados Unidos está solo. Más allá que puedas o no tener quien te ayude en casa y ese tipo de cosas, pues mamá y papá no están cerca, los hermanos tampoco están cerca, porque no es que... Creo que tu familia no está contigo en Estados Unidos, es decir, tus papás, tu hermana no están allá, y pues sí, a remarle, ¿no? Exacto, entonces, la verdad, es cuando empecé a respetar, o sea, digo, y lo ves en libros y en películas así, pero el ser, o sea, Dios es santo por algo, porque no nos dio a nosotros la obligación de hacer todo eso, Sí. porque es cuando, la verdad, ahorita, y también, digo, lo combino muchísimo con las tonterías que yo decía como pediatra, porque decía, al principio que no tenía hijos, decía, no se preocupe señora, es completamente normal, no se preocupe, lloran los niños, pueden llorar hasta 12 horas al día, pero no hay ningún padre en mi corazón cuando ya tuve a mi hija, no hay ningún padre que aguante eso es tortura china, eso es horrendo. Sí, Entonces, justamente, y es donde me costó trabajo, o sea, y es donde empecé con las pláticas con mi mujer así de, oye, ¿en qué te ayudo? Si antes te ayudaba, déjame ayudarte más. Claro, eso y justo esto es el tema central de todo esto. De Papalucha. De Papalucha, ok, sí soy un esposo comprensivo, amoroso, pero neta, te la estás pasando muy mal. No hay manera que te pueda, o sea, no hay manera que yo te deje echarte ese paquete sola. Y ahí es donde nacemos como papás, decir, bueno, ok, y lo hablamos alguna vez, si es que tu esposa da pecho o no, todo lo demás lo puedes hacer tú, o sea, te toca lavar platos, te toca hacer comida, te toca planchar, barrer, ¡pañales! Fíjate que yo no tuve pedos con los pañales. Nunca tuve pedo con el pañal. Me daba igual cambiarla. Pero es algo súper importante también que puedes hacer la gran diferencia. Lo tienes que, y además, sí, o sea, la neta, médicamente entenderás, y lo sabes perfectamente, que hay cambios hormonales. Lo puedes entender, pero no hasta que no lo ves, dices, güey, sí. Neta pobre, no ha dormido. Por ejemplo, mi esposa le dio pecho exclusivo, no dormía. ¿Sabes qué? Cuando le está dando pecho yo no puedo hacer nada. Y todo lo demás sí podía hacer. Yo cuando le tocaba su toma a mi hija, yo no podía estar. O sea, era el güey más insoportable y era el güey menos deseado en ese momento. Sí, cada quien hace, digo, te ajustas y empiezas a ver neta que qué chambotas se avientan, y además vienen cansadas de 9 meses que no han dormido, o el último trimestre, y dices, puta, neta son una bendición. Carlos, es que ponte a pensar, o sea, su cuerpo yo me acuerdo que ustedes jugaban fútbol y seguramente siguen pegándole duro a la pelota, pero imagínense que sigan preparándose para un torneo 9 meses y de repente se acaba el torneo y llevan 9 meses rompiéndose la madre para ganar el campeonato y están en el campeonato y ganaron. El día siguiente, puta, quieres salir a correr, o sea, sí ganaste y qué padre y estás crudón, pero sí quieres... Sí. Y es lo que pasa con nuestras mujeres, justamente, y es justamente lo difícil de eso. Claro, ese es el tema, cómo ayudar y cómo ser un papá presente, que tenemos 9 capítulos hacia atrás. Yendo un poco a la dinámica del programa,
te queremos preguntar, o te quiero preguntar lo siguiente. Evidentemente hoy coronavirus es algo que se habla en todo el mundo, y tú como pediatra, pues evidentemente ves la parte de los niños. Yo quisiera que nos ayudaras a entender o a explicar un poco los mitos y verdades que pueden existir o que existen hoy a través de, ¿sabes qué? A los niños no les va a pasar nada, los niños prácticamente son inmunes, y eso no es cierto. Queremos como la parte médica donde, ¿qué les va a pasar? O sea, esta parte teórica. Y bueno, tenemos un par de preguntas más y vamos con esta, ¿no? Mitos y verdades sobre el coronavirus en niños. Carlos, lo que tenemos que empezar con cualquier cosa que yo les platique, tengo que platicar con 3 cosas. Llevamos aquí que parecemos que llevamos 6 años con esto, pero realmente llevamos 7 meses. La realidad es que sabemos un par de cosas, sabemos 3 cosas seguras. Todo lo demás, ¿quién sabe? La primera cosa es que distanciamiento social funciona, y ahorita les voy a explicar por qué. La segunda es el cubrebocas funciona, y es la gran diferencia. Y el lavarnos las manos, la higiene, es otra cosa que también funciona, y todo esto limita cómo se pasa y qué tan rápido se pasa el virus de un lado al otro. Esas son las 3 verdades que nadie en el mundo puede discutir. ¿Cómo empezó todo este desastre? Bueno, no tenemos idea quién fue o cómo fue, pero sabemos que el virus mutó de 2 especies y llegó a los humanos. ¿Y por qué nos preocupa eso? Porque nosotros como humanos no estábamos listos para esto. Cuando es un nuevo virus que cruza una especie a otra, generalmente nuestro cuerpo no está diseñado por evolución o por lo que sea para defendernos contra ese virus. Y es lo que pasó justamente con el coronavirus, nos pegó durísimo. ¿Qué es lo que pasa? En un principio teníamos datos, y me voy a ir basar en los datos de Estados Unidos, no por ser malichista, no por nada. No, porque son los que conoces. No, y aparte son de los países que más pruebas han hecho en el mundo. Ok. O sea, comparados contra otros lados del mundo, o sea, son de los lugares donde más han hecho en todo el mundo. Entonces, es importante reconocer eso y aprovechar eso. Entonces, tenemos aquí un grupo de niños que al principio decíamos, bueno, es que nada más el 2% de toda la población que se enferma son niños. Hoy en día en Estados Unidos es el 10%. ¿Qué quiere decir eso? Que subió 3 o 4 veces más en un periodo de 1 o 2 meses. Y sabemos por qué. Porque los niños estaban ya más expuestos. Antes, o sea, por 4 o 5 meses estaban guardados en la casa, había distanciamiento social y así, pero justamente ahorita que empezamos con las escuelas, que el verano, que ya es muy tarde, que no sé qué, nos empezamos a sacar afuera. Nos sacamos afuera, y ¿qué pasa? Pues lógicamente, si no hay distanciamiento social, no hay máscaras, no hay higiene, se pueden contagiar. ¿Y qué es lo que está pasando justamente, interesantemente, en Estados Unidos? Que en México es medio diferente, pero no, en México es completamente la realidad. Es que en Estados Unidos la gran mayoría de la gente que es trabajos esenciales son hispanos o afroamericanos. Entonces, lógicamente, la mayoría de los casos de los niños son hispanos o afroamericanos. Correcto. En México, lógicamente, o sea, la gran mayoría de la comunidad está haciendo trabajos esenciales. Trabajan y no hay o sea, no pueden dejar de trabajar ni parar su trabajo. No, es que aquí en México, obviamente, sí, obviamente existía esto de trabajos esenciales, pero si te vas a los números de que en México más del 60 y tantos, casi el 70% del ingreso de las familias es comercio informal. O sea, es gente que vive al día. O sea, no puede dejar de ir a trabajar. Exactamente. Entonces van a tener todavía más casos de lo que estamos teniendo ahorita. Entonces, justamente por esas razones, es cuando empieza toda la pregunta de qué podemos hacer y qué no podemos hacer. ¿Y cuáles son los mitos que vienen de todo eso? Número 1, que si fue porque nos comimos a Batman o no nos comimos a Batman. No tiene absolutamente nada que ver con vampiros o algo así, o sea, no tiene que ver con eso. Es que nosotros como humanos estamos invadiendo y haciendo cosas raras con absolutamente toda la parte de los ecosistemas, y estamos mucho más expuestos a diferentes especies, y eso propaga y propicia que toda la gente se pueda enfermar de otros virus, y no queda de otra. Entonces, no crean que es por la sopa de vampiro que está saliendo por todos lados, no fue el murciélago, no va por ahí.
Dime. No, que el salto de especies en este tipo de enfermedades o de virus sí se da, pero es muy complicado. O sea, tampoco creo que sea, yo tampoco creo que sea la sopa de Batman, sino es simplemente, como dices, este constante contacto con más especies y en una brincó, listo, no, sin tanto teoría de conspiración y esas cosas, ¿no? Sí, completamente brincó y ni modo. Y digo, y lo hemos visto también con la influenza del H1N1 en el 2009, o sea, hemos visto esto, no, o sea, también hemos seguido también en la influenza del 1918, o sea, ha pasado y no es nuevo. Y luego también tenemos otros mitos más, que si fue diseñado como un arma biológica y se escapó, pues la verdad, la gran mayoría de la gente que ha analizado la parte genética del virus ha dicho que de verdad no, que sí hay un par de especies ahí involucradas y no hay formas de checar si hay mecanismos es como de injerencia humana, ¿no? O sea, que tiene que ver, exacto, ¿no? O sea, que a la hora de formar el virus tiene algo externo y te das cuenta que alguien lo hizo, ¿no? Es como... Exactamente, o sea, hay formas hay como clavecitas ahí. Sí. Entonces nadie ha encontrado ninguna clavecita que diga, bueno, es que esto huele a mal. Otra cosa más, o sea, mucha gente dijo, bueno, es que al principio nos pedían las máscaras y ahorita, al principio no nos pedían las máscaras y ahorita sí las máscaras, si funcionan o no. Realmente hicimos un error nosotros como médicos y como salud pública en todo el mundo, también en México, en Estados Unidos y así. Y fue de crear una conversación sin tanta honestidad. Éramos como papás. Muchos de los países decidieron ser como papás. Entonces decían, bueno, no se preocupen, mijos, todo está bien, no tienen que usar esto. Entonces, bueno, a ver, espérame. Sobre ahorita todo China, ¿no? No, China le dio igual, porque decía, hoy hay máscaras y hoy hay máscaras. Mañana, sí. O sea, y no hay tanto problema, pero por ejemplo, México, Estados Unidos, empezó a crear las consecuencias de que decían un rato, decían, bueno, sí, ahorita, vamos bien, no vamos mal, sí, eso. Exactamente. Y el problema fue que no hubo la honestidad de decir que esto va a ir cambiando. Ese fue el problema, o sea, si desde un principio hubiéramos dicho, bueno, o sea, ¿sabes qué? Es que esto es algo que va a cambiar, es algo que puede estar diferente de un lado al otro, pues está bien, y es la verdad. Es algo nuevo y es algo que no estamos entendiendo y va a ir cambiando. Y si empezamos con esa conversación, la gente entiende, bueno, al principio me decían que no la máscara y ahorita sí la máscara, bueno, tiene razón. Pero si de repente digo, todo está bien, no, ponte la máscara, quita la máscara, no hay vacuna, si hay vacuna, lávatela, no te lo vamos a... Sí, mareamos a todos. Claro, se vuelve toda la información se vuelve muy confusa. Cada quien se queda con la parte que le conviene escuchar. A mí no me gusta usar máscara, que por cierto sí uso máscara todo el día. Ahorita no, porque estamos separados. Pero como a mí entonces no me pueden o no gustar usar la máscara, y como dije, no, pero el gobierno me dijo que no lo usara, pues no lo uso. Pero yo creo que también fueron como mensajes, no sé cómo decirlo, encontrados entre la gente de salud pública y algunos sectores privados, ¿no? Mandatarios, no, o sea, era como, o sea, para la población, eran mensajes encontrados, uno te decía que sí, el otro te decía que no. Entonces, como lo hemos platicado, o sea, en los temas de ser papá, pues si tú manejas un lenguaje o doble información con tus hijos, pues cómo vas a, o sea, no te va a entender qué es lo que quieres. Claro, por supuesto. Memo, tienes algo interesantísimo que decir, porque y funciona, y mira, y me voy a lo más básico que todo mundo va a entender. Cuando tienes un nuevo perrito, o sea, el hecho de entrenarlo es muy directo, o sea, haces bien o mal, y todo el mundo puede entender ese concepto. Con nuestros hijos es algo, y nosotros también, somos igualitos, tenemos esa parte de que, o sea, si mami me dice algo y papi me dice algo, hay algo ahí, o sea, me quedo con la respuesta que más me convenga a mí, estoy de acuerdo. O el mensaje no es claro. O escojo una que la otra, o sea, por lo que sea, pero exactamente. Entonces, por ejemplo, ahorita, y raramente me meto en estos temas, pero, por ejemplo, ahorita en México se juntaron muchos exsecretarios de salud diciendo, miren, esto es lo que, o sea, el gobierno federal pidieron
un comentario. Esto es lo que creemos que podemos hacer a futuro, vamos juntos, limpiemos lo pasado, vamos hacia adelante. Y no funcionó porque el gobierno no escuchó ese mensaje. Entonces, es importante leer ese mensaje. Hay un par de secretarios ahí muy importantes. A ver si nos lo puedes después compartir para subirlo con mucho a la gusto. red. Gallo, ¿cuál es la red social del programa? Digo, la vez pasada no lo dijimos. @papaluchaoficial. Síganos en Instagram. También luego les vamos a también poner el contacto del doctor Shapiro, si tienen dudas, si nos escuchan, porque si nos escucha gente en Estados Unidos, les dejamos las redes sociales de Ilan. De una vez, Ilan, échatelas y después las vuelves a decir. No, con mucho gusto. Es @dr-shaps, @dr-shaps. Y la idea es que estoy en Instagram, Twitter, está en la página web drshaps.com. Pero lo más importante, Carlos y Gallo, es que aquí estamos juntos con todo esto. O sea, y el hecho de, igual que como papás que somos, siempre va a haber desinformación de que a dónde invertimos, cómo cuidamos a los niños, qué escuela, qué es la mejor manera de hacer las cosas, que si la electricidad, que si la luz solar, sí. Todo eso siempre va a estar ahí. Lo importante es tener mucha información y crear un sistema entre nosotros como papás para cuidar a nuestra familia. Y la verdad, ya no es la parte clásica que vivieron nuestros papás o nuestros abuelos, sobre todo somos los papás, al revés. En este momento es cuando tenemos que aprovechar todo lo que tenemos a nuestro alrededor para ser copartícipes como familia y un ejemplo para nuestra familia de integrarnos. Y además hoy hay mucha más información de lo que tenían nuestros papás y por supuesto lo que tenemos que informarnos, tenemos que estar al día en las noticias, sobre todo por esto en pandemia, bueno, ahora en pandemia, que sí y que no. Y es justamente por lo que evidentemente pensamos en ti, ¿no? Más información, la mejor información de la mejor calidad. Qué bueno, y me avisas cuando llega tu cheque. Sí, exacto. ¿Cuándo te llega el chayote? Me cortas, no hay pedos. Ok, sí, es eso, estar informados, cada quien desde su trinchera, desde el punto de vista que tenga, con la información que tenga, compartirla, y de lo que va esto es tratar de ser siempre el mejor papá como puedas, pero siempre intentar o ser el mejor papá para tus hijos para poder tener un futuro mucho mejor, ¿no? Completamente, y es a donde estamos todos como copartícipes de esto, y más ahorita con el coronavirus, porque no nada más, o sea, el virus nada más lo único que nos hizo es empujarnos un poquito más a salirnos del área del confort, de entender realmente a nuestras familias, a nuestras parejas, porque mucha gente en este momento, por primera vez en muchos años, está viviendo en la casa. Exacto, está viviendo más tiempo con la familia. Está realmente regresando no con la novia, está regresando con su mujer y con sus hijos. Sí, porque de repente te fuiste con niños chiquitos y de repente no sé cuántos años tengan a los que les pasó, pero pues sí, de repente ya estás en casa con tus niños, con tu esposa y a darle, ¿no? Exacto, y nunca habían tenido esa... O sea, veían a su mujer que se rompía la cara diario y nosotros estábamos saliendo afuera a perseguir la chuleta, pero realmente con la excusa de que estamos persiguiendo la chuleta, sentirnos que ese es el escudo completo. Digo, sí nos la rifamos, pero digo... Sí, pero ya hoy los tiempos son diferentes. Sí te la tienes que rifar, como a lo mejor la esposa, si es el caso, se queda en casa o no, también se la está rifando, ¿no? No, pero es que lo hemos hablado siempre, o sea, hoy en día la gran mayoría, o sea, de las mujeres también trabaja, entonces no creo yo que no es como antes, que los hijos se encarga la mamá y el papá, como dice Ilan, vas por la chuleta. Yo creo que hoy los dos vamos por la chuleta. O sea, los dos vamos por la chuleta, y como lo hemos dicho siempre, o sea, los hijos no solo son de mamá, o sea, los hijos son de los dos, y nosotros tenemos que tomar responsabilidad de ser papá, porque pues papá tener un puede hijo ser, cualquiera puede tener un hijo, pero ser papá, exacto, yo creo que es la diferencia, ¿no? O sea,
presente, conocer a tus hijos. O sea, creo que eso es lo importante y de lo que hablábamos en otros episodios. Ser un papá presente y conocer a tus hijos. Y sobre eso podrás tener mucha más base en cómo resolver y en cómo poderle compartir tus experiencias y cómo formar a un hijo. Exacto. Y ahí está Gallo, ahí está la clave, de que cada realidad es completamente diferente, pero el hecho de quedarnos con los estereotipos arcaicos de roles que ya no existen. Y además ya no existe, es que no, exacto, nunca existieron. O sea, yo me acuerdo, mi papá pues, siempre fue un papá presente, bajo los lineamientos que había, o sea, que él se iba a trabajar y mi mamá también, y en tu casa fue igual. Sí, exactamente. Pero fueron papás presentes. Hay gente que se desentiende y esto es lo que no se vale, ¿no? La siguiente pregunta es, en casa, ¿cómo podemos detectar o cuáles son los síntomas o comportamientos que podemos ver en nuestros hijos para poder pensar o no si hay un posible contagio de COVID? ¿Cuáles son estos como principales, no? Para cualquier persona, cosas claves que ahorita viene la influenza, que hay que ponerse la vacuna de influenza definitivamente. Pérdida del olfato, pérdida del gusto, clave, fiebre y definitivamente la exposición al coronavirus son cosas muy específicas que nos dicen que suena más a coronavirus que influenza, gripa o alergia. Entonces tengan cuidado con eso. Tienen que ser, perdóname que te interrumpa, tienen que ser el conjunto de todas o alguna de ellas, es decir, no tengo fiebre, pero tengo pérdida del olfato, puede ser, o tiene que ser el conjunto de estas 4 cosas. Entre más te acercas al coronavirus, no tenemos como una manera de decir, bueno, es que esto da ciertos puntos, entonces tiene 60%, 70%, o sea, todavía no tenemos algo que nos aclarezca así de, sí te estás acercando o no. Cuando hay alguna de estas es signo rojo, hay que hacerse la prueba y ver qué está pasando. Y lo que sí recomiendo definitivamente en estos tiempos de estrés, que todos estamos en locura completa, es que tenemos que aceptar que los cambios son reales, que la realidad de la vida está cambiando, que tenemos que estar constantemente valorizando y cuidándonos primero nosotros como papás, porque si nosotros como personas no estamos bien, no estamos comiendo bien, no estamos haciendo ejercicio, y no estamos, meditando, rezando, lo que quieran ustedes, realmente eso escupe fuego a la relación de nuestra familia, a nuestros hijos y a todo lo que está alrededor. Entonces, primero hay que empezar muy egoístamente, cuidándonos a nosotros mismos, y no quiere decir que se vayan a chelas o a echar desmadre, al revés, si quiere decir que se levanten a hacer ejercicio, que se levanten a meditar, que coman bien, porque eso va a ser un reflejo para sus hijos y va a ser un reflejo también para su mujer y para la relación completa de lo que estamos aprendiendo en estos momentos. La única constante en la realidad que estamos viviendo y la realidad de la vida, y lo único que es constante es el cambio. Entonces, si nosotros tenemos que entender algo que estamos viviendo, es que cualquier cosa que nosotros pensábamos que existía ya no va a existir, o viceversa, cualquier cosa que no existía ya va a existir con nosotros. ¿Qué onda, Ciela? ¿Cómo estás? Como siempre, bienvenido a tu podcast. ¿Qué onda, Ciela? Muy amable, siempre un gusto estar con ustedes. ¿Qué pasó, Gallo? Todo bien. Muchos qué bueno. Que nos escuchan hoy no saben todo lo que tuvimos que hacer para que esto funcionara. Hubieron ahí cosas en el camino. Lo único que nos queda es, Ciela, agradecerte el compromiso que tienes con este podcast. Y pues bueno, ahora sí, ¿qué hay en la información deportiva, Ciela? Un placer, siempre es un gusto compartir algo de datos, estadísticas y de la actividad deportiva que tenemos. Fue un fin de semana movidito, histórico hasta cierta parte. Hay varios temas. Vamos de menos a más. De menos a más. O no sé si menos a más. No sé si menos a más, pero exacto. Habrá diferentes opiniones, gustos. Entonces, vamos a empezar. Vámonos por partes, como decía Jack el Destripador. Algo rapidito.
las finales, los playoffs del béisbol, de las grandes ligas. Dato importante, abrió Julio Urías por los Dodgers, se llevó la victoria. Es el primer pitcher zurdo que abre por los Dodgers después de 39 años con la serie abajo 2-0. Hace 39 años fue el otro mexicano, el histórico, el Toro Valenzuela. Se llevaron la victoria, que además tuvo otra parte el juego. Los angelinos anotaron 11 carreras en la primera entrada, es la mayor cantidad de carreras en una misma entrada en la historia de la postemporada. Por el lado de la americana, las mantarrayas de Tampa Bay tomaron ventaja de 3-0. Los equipos que toman esta ventaja de 3-0 en series al mejor de 7 tienen una marca de 37 victorias y una derrota. Solamente una vez no se llevaron la serie. Fue en el 2004 cuando los Red Sox le dieron la vuelta a los Yankees y se llevaron la serie en 7 juegos. Dime una cosa, ¿contra quién están jugando las Rayas? Contra Houston. Los Astros de Houston. Houston no es para nada mal equipo, entonces sí tiene... No, los han dominado, pues. los últimos 2 juegos estuvieron muy cerrados, ya la serie está 3-2. Hoy se jugó el quinto de la serie y ganaron los Astros en la baja de la novena con home run de Correa para ganar 4-3. Entonces, muy cerrados los juegos y han estado buenos. La neta no he podido verlos. Quisiera verlos. Creo que lo único que voy a poder ver será la Serie Mundial. La Serie Mundial, el gran juego de otoño, ¿no? Sí, yo también quería verlos, pero no he podido. Pero se te ha complicado la chamba. Sí. Muy fuerte. Ha estado complicado desde hace como 15 o 20 años. meses. Me está complicando ver el béis. Sobre todo 7 meses complicados de ver béisbol. Sí, exacto. Se corrió un premio más en la Fórmula 1. Lewis Hamilton se lleva la victoria, la número 91 en su carrera, y con eso iguala el récord de Michael Schumacher. ¿Qué premio fue el que se corrió, Sheila? Es me parece fue el de la Eiffel, Torre Eiffel, El de algo París. así. Sí, este año, estoy siguiendo resultados, todo, no me he metido mucho con la Fórmula 1 tampoco, pero fue el de la Torre Eiffel, si no me equivoco. Ok. Y como vamos a ver un poco de comparativos de los mejores de la historia, todo eso, nada más una comparación entre Schumacher y Hamilton. Tiempo, Ciela. Solo deja decirle a Memo que no pregunte por Palencia. Vamos a hablar de los mejores del mundo. No está Palencia, no va a aparecer, ni vamos a hablar de él en esta sección, ¿ok, Gallo? Para que estés tranquilo. Entonces, pues no tengo mucho más que platicar. No es cierto. Ya te vas a dormir y nosotros grabamos. Exacto. Aunque no se duerma, Ciela. Aunque no se duerma. Espero no dormirte yo. Como dije, las 91 victorias en Fórmula 1 iguala el récord de Schumacher. En cuanto a podios, Schumacher tuvo 155, Hamilton ya posee el récord con 160. Pole positions, Hamilton tiene el récord con 96. Más títulos, campeonatos de Fórmula 1, el récord es de Schumacher con 7. Su mejor racha fueron 5 consecutivos, que es la más larga que ha habido en la historia. Hamilton tiene 6 y tiene racha de 3 consecutivos, que es la racha activa. Entonces, todavía le falta para llegar a esos 5, pero tampoco dudo que lo llegue. Pero está en camino. Sí, es Depende dominante. mucho si se mantienen en la escudería. O sea, la Fórmula 1 cambia mucho. Si se mantiene ahí y la escudería se sigue manteniendo igual de dominante como ha sido en los últimos años, no le veo problema para que
consiga el séptimo este año, el octavo la que sigue, y con eso van a ser los 5, igualar ese récord y superar en mayor cantidad de campeonatos. Claro, él está con Mercedes McLaren y son dominantes porque también está, creo que es finlandés, Valtteri Bottas, y las carreras son entre ellos dos. O sea, McLaren y Mercedes ahí van 1-2, por ahí hay alguno otro más. Correcto, alguien va se... peleando, sí. Y luego son 2 escuderías que pelean del 1 al 4. Exacto. El otro, el Checo Pérez se metió en 4º lugar y está haciendo una buena temporada. Sergio Pérez. El tema es que el coche, la escudería no le da para competir un campeonato, pero está peleando, digamos, lo que sería el segundo podio de Fórmula 1. Siempre pelea está 4, entre los 5, altos, 6. pelea entre los altos de los que sabemos que no van a ganar, por decirlo de alguna manera. Claro, pelea el 4, el 5 y el 6, ¿no? Exactamente. Siempre está ahí. Y ahí está. El tema es que lo van a dar de baja. Ya no se espera que continúe la próxima temporada. Es correcto. ¿Por qué? Y entonces habrá que ver a dónde puede llegar, a ver qué movimientos de pilotos hay en la Fórmula 1. Disculpará mi ignorancia, pero ¿por qué no va a seguir? En resumen, porque en el equipo en el que está, el hijo del dueño es su compañero de equipo. Eso es correcto. Es como querer ganar una carrera, no sé, de caballos y tú tienes un pony. O sea, por más que le des, los otros traen mucho punch, ¿no? Vas a correr el 100 metros contra Usain Bolt, tú vas a correr por el segundo lugar. Exactamente, correcto. No te esfuerces, o sea, pelea el segundo lugar, punto. Exacto, tú busca el segundo lugar, no el cuarto. Exactamente. Perfecto, bueno. Oye, sí, la semana pasada hablábamos del básquet, de las finales. ¿Ya acabó el básquet? Correcto, terminaron las finales, los Lakers fueron campeones. Y no fueron en 5. Ahí hubo un partidillo. 6 juegos. Sí, por eso. Terminó 4-2. 4-2. Bueno, casi sí. latino. Les dije que no iba a ser en 4. Miami estuvo muy parchado por lesiones y aún así Butler dio muy buena serie, se echó el equipo al hombro y dieron la pelea que pudieron dar. De hecho, creo que dieron un poco más de pelea de lo que muchos esperaban, pero evidentemente los Lakers eran amplios favoritos y cumplieron y se llevan el título. Sin meternos mucho a lo que es el título de los Lakers, que sí, campeones después de 10 años, título número 17, igualando a los Celtics como las franquicias más ganadoras en la historia. Todo eso me quería enfocar un poco más porque ahora se habla como LeBron James ganó su 4º título en la NBA, además siendo el jugador más valioso de las finales, también por 4ª ocasión. Obviamente surge el debate una vez más entre LeBron James y Michael Jordan. Pero ni siquiera tienen el mismo estilo. A ver, para mí LeBron es pero habla de ganadores, de dos tipos sumamente ganadores en el mismo deporte. Sí, a ver, LeBron está LeBron, o sea, no vamos a quitarlo, sí, ni le vamos a quitar nada de lo que ha ganado. El tema es que enfrente de LeBron está Michael Jordan. Yo creo que ese es el gran punto con él. Es un excelente jugador. No sigo mucho la NBA, evidentemente, pero pues bueno, el tema es que está enfrente Michael. Lo mismo creo que le pudo haber pasado a Scottie Pippen, gran jugador, pero tenía enfrente a su majestad Michael Jordan, ¿no? Sí, la cosa es, se habla mucho, y ahorita vemos algo de números. LeBron James sí es impresionante lo que ha hecho, el primero que gana
título de la NBA con 3 equipos diferentes, pero entonces acá me van a salir la gente, los Jordan lovers, a decir sí ganó con 3 equipos porque se fue a otro equipo donde le armaron un equipo de estrellas para poder ser campeón. Sí, pero Sí. también se fue de regreso a, eso lo podrían decir en Miami, también regresó a Cleveland Y volvió a y ganar. hizo campeón a Cleveland, no es lo mismo. Y ahora en Los Ángeles sí se armó un poco el equipo, pero igual no es fácil jugar para los Lakers, seas Sí. quien seas. Seas quien seas. Sí, demasiada Entonces, exposición en los medios, todo te están viendo, o sea, estás en el... y más este año. Digo, a mí que soy un romántico del deporte, no solo por las estadísticas y todo lo que conlleva, el romanticismo a principios de este año con el fallecimiento de Kobe Bryant, yo vi campeón a los Lakers en ese momento. Dije, este año traen ángel. Sí, claro, por supuesto. Y- De hecho, muchas... Y la mejor historia escrita en Hollywood es lo que tenía que pasar y eso fue lo que pasó. Exacto. Así terminó la temporada, como tenía que terminar, siendo románticos del Sí, deporte. con un gran guión hollywoodense, ¿no? Totalmente. Es parte es parte del encanto y la chispa que tiene los deportes americanos, ¿no? Porque muchas veces, no, esto es una película y las cosas así no son en la vida y de repente pues pasan este tipo de cosas, ¿no? Han pasado tantas cosas que yo estoy seguro que ni al mejor guionista de Hollywood se le hubiera ocurrido escribir para un desenlace deportivo como los que se han vivido. Claro, claro. En unos años ya vamos a ver la película, no se apure. Totalmente. En cuestión de gustos, tengo un compañero con el que trabajé en ESPN, Daniel Godoy, que es el fanático número 1 de LeBron James. Y no importa qué le digas y no importa qué hagas, es LeBron James. Y lo ama antes de que se convirtiera en el LeBron James campeón. Por eso le creo que es el fanático. Porque desde que llegó a la NBA sin ser quien resulta ser hoy en día, ya lo amaba. Y cuestión de gustos, te va a defender a LeBron James toda la vida y además lo hace con argumentos, es conocedor. Sí, claro. Pero en cuestión de números, hay para ir hacia los dos lados. Michael Jordan ganó 6 títulos, LeBron James tiene 4. Hasta ahora, LeBron James ha llegado a 10 finales. Michael Jordan llegó a 6, ganó 6 de 6. LeBron ha ganado 4 de 10. Sí, el porcentaje Entonces, es 100 contra 40, o sea, pero son números y a los que les gusta o nos gustan los números está chido. Para mí sigue siendo el mejor Jordan porque tiene un mayor porcentaje de efectividad. Pero no solo es eso, ¿no? Habrá, como dices, tu amigo lo defenderá y tendrá mucho más argumentos para decirme que LeBron podría ser el mejor jugador o el mejor jugador que ha tenido la NBA, ¿no? Correcto. LeBron tiene 17 temporadas. Michael, entre retiros, todo eso, jugó menos. Haciendo una comparativa que sea, digamos, justa, Michael Jordan disputó 1072 juegos. Entonces, hago una comparación, está la comparación de los 1072 juegos para ambos. LeBron ya tiene más, entonces hacemos el corte a esos de 1072. Prácticamente los mismos minutos, pero Michael Jordan 32.292 puntos por 29.105 de LeBron. Entonces, en ese tiempo, 3.000 puntos más para Air Jordan. Temporadas en playoffs. Michael 13, LeBron 14. Los títulos, partidos en playoffs, Jordan 179, LeBron ya tiene 260. Puntos en playoffs, Jordan casi 6.000, LeBron va 7.500. Pero aún así Jordan sigue teniendo más títulos que... Correcto.
A ver, los números sirven para encontrar una media entre lo que sientes y lo que es. Y tiene mejores números. Pero los números siempre creo que son justos, ¿no? O sea, es lo que es y no hay más. Exacto. O sea, Correcto. Pero hay números obviamente el gusto, ponen a LeBron por encima de Jordan. LeBron James es el tercer máximo anotador en la historia. Jordan es el quinto. Y LeBron todavía está a poco más de 4,000 puntos de Kareem Abdul-Jabbar. Entonces todavía va a subir. Y es el tercero y no me sorprendería que termine como el máximo anotador de la historia. Y entonces... Yo no escuché, ¿quién es el primero? ¿Kareem? Kareem Abdul-Jabbar, sí. También de Luego Los le Ángeles. sigue, correcto. Luego le sigue Karl Malone, está LeBron en tercero, en cuarto Kobe Bryant y en quinto Michael Jordan. Karl Malone, me acuerdo que jugaba en Jazz de Utah. El cartero. el cartero, Y también jugó con los Lakers. No me ya para el acordaba. final, No para me el final acordaba. de su carrera. Okay. Entonces, vemos los 5 máximos anotadores, 4 han estado en los Lakers. Por eso es una de las franquicias más ganadoras, ¿no? Correcto. Totalmente. Es una discusión que, además, la gente que dice que es Jordan no lo vamos a sacar de que es Jordan, la gente que dice que es LeBron no lo vamos a sacar de que sea LeBron. Y es una discusión que puede acabar en golpes y cada quien va a seguir diciendo Lo mismo. lo claro. mismo. Entonces, pasemos A otro. al tenis. El tenis. Quería preguntar algo, Ciela. Dime. Este fin de semana, si no me equivoco, fue ya también la final del Abierto de Francia, ¿no? Correcto. Que Gallo, jugaron. Andas con todo, ¿eh? Gallo, me sorprende cómo has hecho la tarea para la sección de deportes. Te felicito. Ganó Nadal. Bien. Ganó Nadal, lo sé. Ok, ajá. ¿Sabes a quién le ganó? Sí, a Djokovic. Sí, la verdad es que mis respetos para Gallo. Hizo súper bien su chamba. Sí, Más no le podemos pedir. lo puse a trabajar. Exacto. Y aparte es su título número 20, ¿no? O algo así. No, güey, no, está con todo el Gallo. Con todo, Gallo. Ya, déjale la sección a Ciela, por favor, Gallo. No, Perdón, está sí, perfecto. Está el perfecto, micrófono es tuyo. pero sí, Nadal empató a Federer, le dio una clase de tenis Arrastrada. a Djokovic y empata a Roger Federer como los máximos ganadores en torneos de Grand Slam con 20. ¿Ven? Sí, Lo que me lleva a venir a otra comparación más, pero vamos a llevarla tranquila, somos cuates, igual que LeBron y Jordan, no va a haber Exacto. forma. Estamos chupando Hamilton y tranquilos. Schumacher, eventualmente la comparación se hará y va a ser lo mismo. Entonces, aquí vamos entre cuates. Los dos tienen 20 títulos de Grand Slam. Los títulos de Federer han sido 6 en Australia, 1 en Roland Garros, en la arcilla, 8 en Wimbledon y 5 en el Abierto de Estados Unidos. Por su Son parte, Nadal ganó superficies duras, ¿no? O sea, las que donde más gana son superficies duras. correcto, y el césped de Wimbledon. Ya el césped, sí, o sea, la Que- silla no es lo suyo. No, y logró ganar uno para tener el Grand Slam de carrera. Los dos tienen ya Grand Slam de carrera. Nadal tiene el Grand Slam de oro de carrera, Claro. que incluye los 4 títulos de Grand Slam y además el oro olímpico, cosa que Federer no tiene. tiene. Lástima. Mi amigo Roger. De Nadal es 1 en Australia, llegó a 13 en Roland Garros, 2 en Wimbledon y 4 en Estados Unidos. Lo que les decía de el oro olímpico que tiene Nadal, y además Nadal ha ganado 5 veces la Copa Davis con España, Federer una vez con Suiza. No vamos a entrar en polémicas, como dijiste, pero son diferentes maneras de jugar, de ver el juego, de ver el tenis. Yo lo dije, creo que la semana pasada, soy federista.
Y listo, es lo mismo. También soy Jordan y no LeBron, y tomaré mi partido, ¿no? O mi punto de vista con eso. Pero son gustos. O sea, son gustos. Los números que yo les doy es simplemente para darnos una idea de qué puede hacer mejor a uno o al otro. Yo creo que son los dos mejores tenistas de la historia. Me considero nadalista, me gusta mucho más el estilo de juego de Nadal. Creo que Federer es un genio del deporte, no por nada es lo que es Sir Roger Federer, o sea, y la clase que tiene dentro y fuera de las canchas, y idolatro a Roger Federer, pero soy nadalista, me gusta mucho más el estilo de juego, de cierta forma más agresivo, más rápido. El de Federer puede ser más inteligente. Es que es más calmado, es más clase, más y más pensado, pensativo, exacto. Todo más pensado. Federer puede ser más impulsivo, pero me gusta la parte agresiva del juego, y por eso también la arcilla la maneja a la perfección, porque es el ritmo de juego que él maneja y nadie se lo puede igualar. Entonces es esa parte. Es que son dos tenis, los dos han sido exitosos, o sea, manejando su tenis a su manera, son exitosos, son los dos más ganadores. Todavía creo que van a ganar más torneos de Grand Slam, el número no va a quedar en 20, y habrá que ver quién aguanta más, la edad, las lesiones, lo que sea, y el que aguante más va a terminar con más títulos. Es como lo que hablábamos con Tom Brady, ¿no? Y Drew Brees. El que más temporadas juegue, o sea, el que más aguante, es el que se va a quedar con el récord, ¿no? El que se va a quedar con los récords. Sí, correcto. Sí, evidentemente. La verdad es que evidentemente vi la final. Nadal imprimió la velocidad, el ritmo, el juego cuando quiso. Hizo lo que quiso. Cuando Djokovic creo que fue en el segundo set, no, en el tercer set le quiere como cambiar la jugada. Rafa respira, vuelve a contraatacarlo, lo traía a la red, lo regresaba, lo movía. O sea, hizo lo que se le pegó la gana en esa final, ¿no? Totalmente. Los primeros 2 sets no se despeinó. El tercer set, como dices, Djokovic intentando buscar por dónde, y Nadal, se tomó su tiempo, reaccionó a lo que Djokovic estaba intentando hacer, y sí le costó trabajo, pero finalmente se lleva el set y se llevó el torneo sin perder un solo set. Sí, me acuerdo la semana pasada que hablábamos de esa semifinal. Si no ganas el primer set de Nadal, no vas a ganar nada. Lo mismo volvió a pasar, ¿no? Si no ganas el primer set, no hay forma. Y después de perder un primer set en una final 6-0, no te levantas. Sí, no te vas a levantar para ganar una final así contra Nadal. Sí, o sea, y además en la es Super en tercera ronda, en cuarta ronda contra alguien no rankeado que viene de comodín, contra el número 58 del mundo, alguna cosa. Djokovic sí se puede levantar de un 6-0 en el primer set. Claro. Pero contra Nadal, no. No, pero es esto de... Además, perdiste el primer set 6-0. Ya vimos que si no ganas el primer set contra Nadal, pierdes el partido. Y además en su cancha, es decir, o sea, además jugabas de visitante, ¿no? Entonces no había por dónde. Seguramente los que les gusta el juego de Djokovic, pues no les gustará lo que estamos diciendo, pero realmente fue dominado de principio a fin. Todo el partido, correcto. Para cerrar con este tema, un frente a frente, Nadal contra Federer. Nadal tiene ventaja sobre el suizo con 24 victorias por 16 de Federer. Se han enfrentado en 9 finales de Grand Slam. Nadal ha ganado 6 y Federer 3. En cancha dura, lo que veníamos diciendo de que Federer, las superficies, la dura, el césped, todo eso, en superficie dura Federer tiene ventaja de 11-9, en pasto de 3-1, y llegando a la tierra batida, Nadal tiene ventaja de 15 victorias y 2 derrotas. Es el dominio completo
que Federer simplemente no puede en arcilla contra Nadal. No, pues nadie. Nadie. Correcto, nadie. Exacto, Gallo, nadie. Así es. Para cerrar, se jugó fecha FIFA y sin meternos a muchos resultados, empezó la eliminatoria Conmebol. Va a estar apretada. Argentina, Brasil no deben de tener mayores problemas para llegar a Qatar. El resto de los equipos van a pelear por los otros puestos. Conmebol tiene 5 lugares, ¿verdad? Son 4 lugares y un repechaje si no cambió. Ok. Ya. Si no me equivoco. Ok. Pero en un dato ahí, no sé si escucharon que Cristiano Ronaldo salió positivo por COVID-19, entonces no pudo jugar con Portugal, se queda empatado con Iker Casillas como en 10º lugar, como los futbolistas con más partidos disputados a nivel de selecciones, que Cristiano y Iker tienen 167. Viendo la parte alta de la tabla está el egipcio Ahmed Hassan con 184, luego le sigue el emperador Claudio Suárez con 177, sigue Gianluigi Buffon con 176 y en la próxima fecha FIFA muy probablemente Sergio Ramos lo va a igualar o superar. En este momento tiene 175 partidos con la roja. Wow. Entonces va a empatar y superar seguramente, y si no es en esta fecha, será en la siguiente, a Gianluigi Buffon y posteriormente a Claudio Suárez. Y vamos a ver cuánto si Sergio Ramos aguanta, pero debería de superar a Hassan y convertirse en el futbolista con más partidos a nivel de selecciones. Todavía se ve entero, o sea, Sergio Ramos. O sea. Totalmente, le queda, yo creo que llega al Mundial y eso significa jugar esta Liga de Naciones, jugar la Eurocopa, jugar eliminatoria mundialista, jugar el Mundial. Sí. No, Y está a 9 partidos del egipcio, entonces no debe de tener problema para superarlo. No, pues con las puras eliminatorias, ya está. Eso es correcto. Perfecto. Y otro mexicano que está ahí escalando posiciones, Andrés Guardado, ahorita está en la 15ª posición con 161 partidos con el Tri. También va a subir varios niveles. Claro. Pues bueno, no sé si hay más información, si no, regálanos dónde te podemos buscar. Eso sería todo. Les recuerdo, en Twitter me pueden encontrar como jciela1 y en Instagram como Jonathan-Ciela. Ahí dudas, comentarios, críticas, sugerencias, lo que quieran. Perfecto, Ciela. Como siempre, un placer. Gracias por esta sección. Tú sabes lo mucho que significa hoy para nosotros esta sección en especial. Es nuestro programa número 10. Y hay que festejarlo por todo lo alto. Un abrazo, Ciela. Igualmente, gracias a ustedes, gallos, que estén muy bien. Buena semana. Que sean el primer 10 de muchos. El primer 10 de muchos. Perfecto. Perfecto. Que tengan buen día. Bye. 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 Bye, bye. Bueno, Gallo, como siempre, un gusto hacer este podcast contigo. Ilan, muchas gracias por la entrevista. Esperemos les guste. Pronto tendremos la segunda parte. Y nada más, Gallo. Perfecto, Gallo. Así es. Felicidades por estos primeros 10, Gallo. La neta ha estado increíble. La neta, sí, no pensábamos llegar a 10. No pensábamos llegar ni a 3. Vamos en 10. Entonces, gracias a todos. Gracias por escucharnos. No se pierdan la próxima entrevista o la segunda parte con Ilan. Y pues hasta aquí el día de hoy de Papalucha. Igual a nuestro podcast escucha de Bruselas, de Bélgica. Comunícate con nosotros en @papaluchaoficial en Instagram. Déjanos saber de ti. Y gracias. Perfecto, Gallo. Que tengas muy bonita semana. Igual, Gallo, cuídate. Bonita semana. Igualmente. Bye. Esto fue
Manual de sobrevivencia. ¿Cómo sobrevivir siendo papá? Un podcast hecho por papás para papás. Manual de sobrevivencia.